lágrimas en lo más profundo de mi corazón. Poder rememorar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en este tiempo. Rompe de alguna manera con algo que nos es muy propio como seres humanos, que es la indiferencia. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en los cuales corremos de tal manera que no tenemos tiempo para disfrutar las cosas, tiempo para pensar en las cosas. Ayer salimos con la iglesia a evangelizar, a poder proclamar el mensaje, y una de las cosas que me llamó la atención justamente era eso, la palabra conciencia, me daba vuelta en la cabeza. Por un lado, veía la iglesia tradicional con una procesión y muchas personas siguiéndolo, otras personas que estaban sentados mirando la procesión, pero no añadiéndose a la procesión. Nosotros que estábamos en un semáforo, evangelizando, hablando acerca de Cristo a otras personas, y entre ese sanguchito, un grupo intermedio que estaba simplemente disfrutando del tiempo de vacaciones o del tiempo de fin de semana largo. Y yo pensaba, ¿puede haber tanta diferencia? Podemos en un tiempo como este en el que se celebra lo más importante, porque uno dice, bueno, Pascua, sí, pero ¿qué pasa en la Pascua? ¿Qué es lo que celebramos? Celebramos una nueva relación con Jesucristo, con Dios, una relación ilimitada, sin las barreras del pecado, sin las barreras de la costumbre, una relación que por medio de la fe nosotros podemos recibir toda esa provisión divina y arrimarnos a Él de una manera nueva. Y eso es tan grande, pero justamente entra en contraste con la indiferencia de las personas. Cada celebración religiosa a veces es como que nos sopapea un poquito. Y no sé si está bien eso, porque es como que nos hace volver a conciencia de lo que realmente creemos y profesamos. Tal vez la celebración tiene que ser algo cotidiano en nuestra vida, que cuando llega el día o la fecha se exalta sobremanera, pero luego se mantiene esa celebración en la vida de cada uno de nosotros, porque vuelvo a repetir, no es poca cosa que Dios se haya hecho hombre y haya roto la barrera a través de su propia vida que había entre el hombre y él. Yo recuerdo cuando era joven, adolescente, las festividades religiosas, lógicamente, para mí eran simplemente tiempos de vacación, fines de semana largo, salir a bailar. Esperaba las festividades religiosas para eso, ¿no? Navidad, Pascua. Pero luego que lo conocí a él, nunca voy a olvidar una Navidad en donde estaba con mi familia, estaba reunido, y ellos, lógicamente, no conocían al Señor. Y esa fiesta simplemente transcurrió en una gran mesa, en chistes, en música, en un montón de cosas. Y yo trataba de buscar el significado, ¿no es cierto? Que antes también lo tenía desde otro lado, pero en ese momento no lo encontraba. Y tuve una inquietud muy grande en mi corazón y digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué falta acá? Y bajé y enfrente de mi casa había una plaza y me fui a caminar por la plaza y había un hombre tirado abajo de un árbol mirando los fuegos artificiales. Y bueno, se dio un diálogo con este hombre, un tratar de entender el propósito de esa fiesta religiosa, hasta que finalmente ese hombre nació de nuevo. Y ahí entendí realmente cómo es la forma de festejar, cómo es la forma de celebrar a aquel que rompió toda barrera y que nos da un paso libre a la comunión con Dios. Es muy importante, querida iglesia, que en este tiempo, en donde la indiferencia está tan impregnada en el corazón del hombre, la iglesia no sea indiferente. A veces somos indiferentes como iglesia.
teniendo el tesoro más importante, que es esta relación con Él, que es el precio histórico que Él pagó en este mundo para que nosotros podamos disfrutar de esa relación, a veces no tenemos conciencia de ello. Y hacemos de algo que es realmente lo que todo ser humano anhela y necesita, aunque no lo entienda, hacemos algo chato, algo cerrado. Pero la realidad es que la Pascua celebra el acto más grande que se dio en la historia de la humanidad. Hay dos elementos que están siempre presentes en la Pascua, que son elementos representativos, que es el pan y es el vino. Estos elementos representan de alguna manera el carácter de nuestro Dios, porque el pan es su cuerpo, el vino es emblema de su sangre, que son derramados para que esta comunión tan grande que nosotros hoy podemos tener con Él fuera efectiva. Nos representa también en una obra, porque si Él no hubiera decidido venir a este mundo y entregarse por nosotros, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero también representa el pan y el vino una comunión, que es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos frente a esta obra tan grande. Todo esto de alguna manera representa la Pascua. Pero yo hoy quiero irme de este lugar con plena conciencia de que cada uno de nosotros podemos entender este hecho. Y para eso yo quiero primeramente contarle a usted dónde empieza la Pascua. La Pascua empieza como un acto de liberación, como un festejo sobre la liberación que Dios hace sobre su pueblo en Egipto. Y todo esto de alguna manera representa una sombra de lo que nosotros hoy estamos viviendo. Egipto representa el mundo. Y como dijimos en sermones anteriores, ¿qué es el mundo? El mundo es un sistema detrás del cual hay un espíritu, como dice la palabra de Dios, que tiene engañado a todos. Engañados de qué manera? Entretenidos y ajenos a la vida de Dios. El pueblo que bajó a Egipto eran aproximadamente 70 personas simplemente, a las cuales Dios dirigió a ese lugar para que ellos, en medio de una situación de hambre, pudieran ser satisfechos. Hasta ese momento había una necesidad secundaria, que era la provisión, pero la necesidad primaria estaba satisfecha. Era un pueblo que tenía conciencia de su destino, de su propósito. Lo que hoy tendría que estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Pero qué error cometemos nosotros cuando la necesidad secundaria la elevamos a un primer nivel y la necesidad primaria nos olvidamos. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios y esto fue lo que los llevó a la esclavitud. Una esclavitud que no arranca de manera grosera, sino que lentamente va drenando lo más importante, va sustituyendo las cosas. Yo siempre hago el ejemplo cuando teníamos nuestra camioneta, ¿no? Que era una camioneta Kangoo y no estábamos muy bien económicamente. Entonces cada vez que se rompía la camioneta sustituíamos con un repuesto chino. Y la Kangoo terminó siendo un vehículo chino ya porque no tenía nada original, ¿no es cierto? Por supuesto se rompía cada rato, ¿no? Bueno, en nuestra vida es similar. ¿Cómo opera la esclavitud en el hombre? Olvidándose de Dios y dedicándose a lo secundario sin Dios. Entonces lentamente comienza a entrar en nuestra vida cosas que lo van sustituyendo a Él, fuente. Y de esa manera vamos entrando en la esclavitud. Y la esclavitud se hace ver en un momento y muestra su verdadera identidad en un momento, en el momento en el que nos quedamos sin nada. En el momento que siendo tan fiel a lo secundario perdemos lo primario, y con lo primario perdemos todo, perdemos Dios, perdemos absolutamente todo.
Pero ahí está Él esperando a cada uno de nosotros. Ahí está Él esperando a su pueblo. Ahí está Él esperando el clamor que permitió que ese pueblo fuera liberado. Y aquí entran los dos elementos de la Pascua. El primer elemento, que es la sangre, representada por el vino, pero que en ese suceso histórico la sangre guardó al pueblo de Dios del juicio. A veces tenemos temor de hablar del juicio, pero la realidad es que del juicio de Dios viene sobre el pecado. Y eso es una realidad, iglesia, que no lo podemos esconder. Porque si vamos a valorar la obra que Cristo hizo en nuestra vida, tenemos que entender las consecuencias de no participar de esa obra. Egipto lógicamente estaba enjuiciado y el juicio venía sobre Egipto. Y la manera en la que ese pueblo fue protegido fue pintando los dinteles de sus puertas con sangre. Entonces el juicio pasaba cuando veía la sangre. De la misma manera, la sangre de Cristo derramada pinta los dinteles de nuestro corazón. Y cuando el juicio demanda la justicia genuina por cada uno de nuestros actos independientes, pecaminosos, la sangre de Cristo responde por cada uno de nosotros. Pero qué peligro que hay cuando estamos cómodos en algo que ya fue enjuiciado por Dios. Lot estaba cómodo en Sodoma y en Gomorra cuando ya Sodoma y Gomorra estaba próxima al juicio. Él veía que tenía todo, aunque había impiedad, aunque había cosas que no cerraban, pero él tenía todo lo que necesitaba, pero ese lugar estaba próximo a ser enjuiciado. El pueblo de Dios en Babilonia, cuando ya era tiempo de salir de ese lugar, no querían salir, siendo que Babilonia ya estaba bajo juicio. ¿Y cuántas veces en nuestra vida está bajo juicio porque hemos rechazado a Dios? Porque practicamos el pecado y estamos cómodos, porque las cosas nos van bien. Pero cuidado con esto, que las cosas nos vayan bien no quiere decir que estemos bien con Dios. Como también cuando las cosas muchas veces no van como esperamos, tampoco implican que no estamos bien con Él. Pero cuidado con estar contento y cómodo en algo que está próximo a perecer. La sangre guarda y contesta por la justicia de cada uno de nosotros. Justicia que nosotros no podemos producir por nosotros mismos, pero sí apropiarnos de ella por medio de la fe. Y el pan que representa, un pan sin levadura, como el que vamos a ver acá y como el que va a participar usted. Igual no se me distraiga con el pan si tiene hambre todavía. Pero ese pan, ¿qué implicaba? El pan sin levadura implicaba dos cosas. Lo primero que implicaba era verdad, pureza y también urgencia. El pueblo tenía que salir inmediatamente de Egipto. Como hoy, querida iglesia, es necesario que el hombre, la mujer, el cristiano tibio, salga inmediatamente de Egipto, porque no hay tiempo para perder. El pan representaba sin levadura la verdad, la pureza, y necesitamos salir urgente de aquello que es engaño en nuestra vida, de ideologías, de criterios, de pensamientos que no tienen nada que ver con Cristo. Tenemos que salir urgente de ese lugar, pronto, porque hay una liberación que está esperando por el hombre. Y esto no es solamente, querida iglesia, para el hombre que no conoce a Cristo, también es para el hombre que conoce a Cristo y está dormido. Es necesario participar de ese pan. Es necesario participar de la urgencia que ese pan implica. Luego estos elementos aparecen de alguna manera representados en la multiplicación de los 4,000. Cuando había realmente necesidad y la gente iba de todos lados a encontrarse con Jesús. Y acá está el asunto, para participar. Y yo acá quiero distinguir dos palabras: participar e integrar. Participamos cuando recibimos.
pero integramos cuando intercambiamos. Integración es comunión. Lo demás es simplemente recepción y es lo que esta multitud obtuvo. Obtuvo un pan, obtuvo peces, obtuvo comida y para ellos eso estaba bien y eso era todo lo que necesitaba. ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia simplemente por esa dádiva? Vengo para sentirme bien, vengo para que me resuelva los problemas, vengo con algo superficial. Pero Jesús dio un mensaje que inclusive pareció inapropiado para sus discípulos y los llevó a participar de lo que hoy decimos elementos de la Pascua. Los llevó a participar de Él como pan vivo, comiendo su carne, bebiendo su sangre, participando de esa copa que representaba una comunión íntima con Él. Jesús les está diciendo, yo quiero ser parte de ustedes. No quiero ser un comodín que les da lo que ustedes quieran para seguir muertos en delitos y pecados. Yo quiero ser vida en ustedes, pero si no me comen, si no entran en esa comunión íntima conmigo, no podemos llegar a ningún lado. Y los 4,000 se fueron. Solamente quedaron sus discípulos, porque sus discípulos sí estaban integrados con el Maestro, porque sus discípulos ya habían empezado a comer el pan de vida eterna. Entonces ellos dicen, ¿y dónde vamos a ir? Aquel que tiene a Cristo integrado adentro no es saciado por ninguna otra cosa que no sea el pan de vida. Cuando realmente Él está integrado en tu vida, podés tenerlo todo, pero si no lo tenés a Él, adentro tuyo no tenés nada. A veces creemos que si alcanzamos tal o cual cosa, vamos a estar como creemos, y no. Porque nada de este mundo puede saciar el Espíritu, solamente el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Solamente esa integración de Cristo adentro. Y para eso debemos de participar de su sangre y de su carne, del pan y del vino. No el día de la Santa Cena, no el día que se festeja Pascua, cada día de nuestra vida. Él ha de ser integrado en una comunión íntima con cada uno de nosotros. Y es la manera de celebrar la Pascua. Y finalmente, Jesús va a celebrar la Pascua. Y ahí yo quiero compartir la palabra. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 22, versículo 15. Si lo tenemos en el proyector y lo podemos pasar bien. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Hasta ahí la palabra de Dios. Y finalmente, la celebración completa de la Pascua. Jesús en ese momento está uniendo pasado, presente y futuro. Está uniendo la Pascua tradicional, pero con una memoria viva de lo que esto significaba.
Esa Pascua de la que hablamos primero en Egipto se está celebrando, pero se está celebrando como una renovación, como una nueva forma que Él iba a instituir. Él, a partir de esa Pascua, iba a dejar el antiguo pacto de lado y se iba a extender al nuevo pacto. La gente, a partir de ese momento, ya no se relacionaría con Dios como lo hacía antiguamente, sino que ahora solamente lo iba a hacer a partir del pan vivo que es Cristo. Una nueva relación. Ahora, esa festividad estaba empapada por un montón de cosas. Estaba empapada por aquellos que ya lo habían integrado a Jesús en una comunión íntima, que eran sus discípulos. Jesús señaló cuánto Él anhelaba y deseaba compartir ese tiempo con ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos estuvieron a lo largo de todo su andar. Y yo no podía dejar de pensar en nosotros. Andamos con Él contento cuando las cosas nos van bien, pero nos corremos cuando las cosas nos van mal. Celebramos cuando las cosas se dan como a nosotros nos parece. Dudamos y hasta hablamos mal cuando las cosas no se dan como nosotros estamos esperando. Los discípulos también, de alguna manera, pero permanecieron fieles y ahora están en la celebración. Jesús es el sacrificio vivo, pronto está para morir, pero Él está disfrutando con aquellos que lo integraron y que lo siguieron durante ese tiempo. Y esto nos muestra de alguna manera, para aquel que ama a Cristo con todo el corazón, qué es lo que lo satisface a Él. Poder integrarlo en todo momento. No solamente en los momentos buenos, también en los momentos de dificultad. En el presente, Él se está presentando. Pero también Él está diciendo algo y algo que nos tiene que despertar a la conciencia, querida iglesia. Es la última vez que participo hasta que venga el reino. Y la realidad, iglesia, es que Él vuelve. Y Él vuelve a participar con su iglesia del pan y del vino, de una gran fiesta que va a estar presente en su retorno. A veces perdemos esta conciencia también, porque nos parece que, no, mejor no pensemos en esto, nos ponemos paranoicos, pero la realidad es que si vos amás con todo tu corazón al amado, por supuesto que lo vas a estar esperando. Y Él viene. Cada palabra fue cumplida, cada profecía fue cumplida, solo falta su venida. Ahora, mi pregunta es en esta noche, ¿estamos participando o realmente está integrado en nuestra vida? ¿Estamos participando simplemente esperando lo que Él nos puede dar o lo hemos integrado por todo lo que ya nos dio? Esta fiesta no hace ni más ni menos que conmemorar su obra y proyectarnos a un futuro. Él viene a buscar su iglesia. Y cada vez que presentamos la cena del Señor, cada vez que conmemoramos la Pascua, nos despertamos a esta conciencia. Hoy vamos a participar de la cena del Señor y lo vamos a hacer como cuerpo de Cristo de una manera diferente. Vamos a partir el pan, usted va a pasar, vamos a partir el pan, lo vamos a dar, usted va a tomar la copa. Pero es muy importante que usted, antes de participar de la cena del Señor, pueda definir en su corazón: ¿estoy participando como los 4.000? ¿O lo estoy integrando en mi vida como los 12? ¿Lo estoy siguiendo por lo que Él es? ¿O estoy aquí simplemente por lo que puedo recibir? Es muy importante la conciencia antes de que usted participe. No lo haga de una manera religiosa, por favor. Hay un requisito, por así decirlo, y es que participan de la cena del Señor aquellos que ya fueron bautizados, porque es un acto público de mi relación personal con Dios, una expresión pública, no es un rito. De aquellos que están en comunión con el cuerpo, no que asisten a la iglesia, que están en comunión con el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que está ligado uno con el otro.
que sé lo que le pasa a mi hermano sabe lo que me pasa a mí, nos estamos edificando juntos. Que no estoy en pecado, que no lo practico, que no estoy amargado con mi hermano porque lo perdoné, porque me perdonó. Son todas cosas, iglesia, que responden a una conciencia y que tenemos que tener claro antes de participar de esta fiesta. El desafío sigue estando presente. ¿Voy a participar de Cristo o lo voy a integrar completamente a mi vida? Vamos a estar adorando a nuestro Señor y luego vamos a estar participando de la cena de Él. Amén. Lo invito a ponerse de pie.